la propia grandeza. De eso vamos a hablar hoy. Miedo a la propia grandeza. Miedo a lo que sabes que valés. Es miedo a vivir, es miedo a sentir, miedo a tanta gente. Miedo a tu destino. Di lo que sueñas. Miedo a tus talentos. Fuego interior y no te arrepientas. Miedo a tu potencial. Tus ilusiones. Anda a dejar sentirse mucho de ti en otros. Sabes que podés volar, sabes que lo podés hacer, pero llegas ahí al borde mismo del acantilado y reculás. Todo lo que soy, lo que quiero ser y lo que fui. Toda la esperanza de una vez ha venido. Hola. A congregarse. Estás por recibirte, te falta Hola. una materia Toda la ilusión, y la dejás. las historias que conté, lo que pudo ser y lo que no, se desnuda. Sentís el llamado de lo que puede ser y te achicás. Toma esta canción como un desafío al porvenir. La vida te desafía, te arroja el guante. Y das media vuelta, cabizbajo. Inventás una excusa, decís, mejor mañana. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Esperás demasiado, esperás demasiado. Allá del intento, Te mentís, te engañás. Mentís, te engañas. Todavía hay tiempo. No, sabes que no. Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista, acuñó el término complejo de Jonás, inspirado en un personaje bíblico que ya te voy a contar, para identificar este complejo, esta situación, este fenómeno, esta neurosis, decía él, que habita en el ser humano, que es el miedo a la propia grandeza o huida del propio destino. El complejo de Jonás es la negación de la capacidad de uno mismo para desarrollar su potencial, es el miedo y la ansiedad que frena esa visión de grandeza, esa visión de sueños, ese éxito, esa realización que en el momento de que te vas arrimando te asusta o aparece un freno con la respuesta contraria, asegurándote que sos incapaz, que no vas a poder, que bueno, y entonces descendés hacia tu lado más mediocre, más chiquito. Hoy comenzaba en nuestro programa con estas bellísimas dos poemas de Milton Nascimento y Bertolt Brecht, poemas al estudiante. Muchas veces los estudiantes son prisioneros también de este complejo de Jonás. Y para hablar sobre este tema, ¿a quién vamos sino a convocar más que a nuestra amiga Virginia Gawel, licenciada en psicología, especialista en terapia transpersonal, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que está entre nosotros para hablar sobre el complejo de Jonás? Buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela. Qué hermosa la introducción que hiciste. Me quedé escuchándola embelesada porque es tan apropiada y tan desde alguien que conoce el tema. Así que, bueno, lo valoro muchísimo y me encanta estar acá otra vez con todos ustedes. Te agradecemos profundamente en estos tiempos difíciles porque, bueno, hay siempre muchas corridas, preparativos y qué sé yo, cierres de año, así que nos hayas dedicado nuevamente este tiempo, la verdad es que se agradece mucho y profundamente, Virginia. Para mí es un gusto y sí, es un tiempo en especial en donde, como se hacen balances, que hemos hablado otros años de esto, en proyectos, mirar qué es el complejo de Jonás, cómo funciona en cada uno de nosotros y la dimensión espiritual que tiene este aspecto que, si bien es psicológico, remite al destino que vinimos a cumplir. Y el punto de partida que Maslow mismo planteaba siendo psicólogo allá para la década del 60, siendo psicólogo igual lo promovió con la idea de que el complejo de Jonás tiene que ver con lo divino que habita en cada uno de nosotros. Se atrevió a usar esa palabra que en psicología no existía, ¿no? Apenas Jung hablaba de eso. Lo divino que hay en nosotros que vino a vivir la experiencia humana y que eso, que es espíritu,
por impedimentos psicológicos, queda obstruido, no se expresa. Entonces vino con un destino, y la palabra destino acá yo la remitiría como un tren que va de aquí a Córdoba. Sí. Bueno, el destino de ese tren ir a Córdoba, no a Mar del Plata. Entonces el destino de Virginia tiene que ver con vivir determinadas experiencias de amplitud, de despliegue, que esa palabra va a ser muy importante en este tema. Somos como un origami, ¿viste? Esos papelitos japoneses que son una cosita toda replegadita, y cuando uno abre eso es una tira de personas unidas por las manos, una guirnalda como las que hacemos para Navidad, una grulla. Entonces, sino que es, y es un bollito de papel. Yo no me quiero morir siendo un bollito de papel. Yo creo que nadie quiere eso, y que si el bollito de papel sintiera, en palabras de Maslow, lo que experimentaría es una profunda tristeza, porque nació, yo digo, conseguimos un cuerpo, una vida humana, un planeta precioso, para un montón de experiencias, y después nos agarran pudores, timideces, y decir yo no puedo, y no sé, y mañana, y me justifico, y no termino, no empiezo, y bueno, ahí nos vamos a meter hoy entonces. ¿Querés contarle a la gente por qué se llama Complejo de Jonás? Está inspirado en este personaje bíblico. Claro que sí, claro que sí. Abraham Maslow toma de hecho crea él la expresión complejo de Jonás, y la toma de una imagen bíblica del Antiguo Testamento, si bien no le da una connotación literal, posiblemente simbolizó eso en su inicio, pero él la describe así. Jonás era una persona común, como somos cualquiera de nosotros. Para esto tenemos que partir de la base, hago un asterisco, de que la psicología transpersonal comprende al ser humano como una esencia, que sería la porción de lo divino en nosotros, la porción del todo, como cada uno la entienda. Si quieren, lo imaginamos como un círculo que se rodea de otro círculo concéntrico, que es la personalidad, el conjunto de adaptaciones que vamos haciendo para poder habitar en este planeta, desplegar roles, ganarnos la vida. Es muy difícil ser un humano, es muy difícil vivir la experiencia humana. Qué novedad estoy contando, ¿no? Y Jonás es llamado por Jehová. Si lo miramos desde la simbología, podemos pensar también que es llamado desde su voz interna, desde su porción de la divinidad, desde su destino. Pero bueno, en la historia es llamado por Jehová y le dice: en Nínive las cosas están mal, necesito que vayas como profeta a rectificar las conductas equivocadas que tienen en esa ciudad. Podríamos interpretar simbólicamente que la ciudad sería las partes cerradas nuestras, erradas y cerradas, las dos cosas, las partes que nosotros mismos tenemos que transformar, ser profetas de sí mismo. Pero en la historia es una ciudad, es Nínive, y Jonás fue hasta gracioso. Yo, no, debes estar equivocado, le dice a Dios. Yo soy una persona común de ninguna manera, y sale corriendo en dirección opuesta. Sí, va para el otro lado. Va para el otro lado, lo cual en verdad es lo que hacemos nosotros en estas situaciones en que el destino, la vida nos llama y reculamos, como decís vos, ¿no? Se va hacia el mar, se sube a un barco, se vuelve tripulante para estar lo más lejos posible de Nínive, pero para que cambie de idea se arma una gran tormenta, y el capitán del barco se da cuenta de que es Jonás el que genera la tormenta, porque Jehová está enojado con él. Siempre los que huyen de sí mismos generan tormenta, ¿viste? Exactamente, o sea que eso es las crisis que se nos generan, y de hecho en esta psicología se entiende que las grandes crisis intrapsíquicas, las que generamos dentro nuestro, es cuando estamos contrariando nuestra esencia, estamos contrariando
lo más puro que tenemos, lo que sabe dentro de mí. Entonces aparecen síntomas, aparecen crisis, tormentas, tristezas. Entonces, tirado Jonás al mar, se lo traga un gran pez, dice, hoy podríamos interpretar como una ballena, y va a estar allí Jonás 3 días y 3 noches, y ya casi está cómodo, se haría un sushi con los pescaditos que comía la ballena, y comía así, pero el símbolo, esa ballena sería nuestro inconsciente personal, que se recorta, pero es parte del gran inconsciente colectivo que es el mar, o si querés, el espíritu de una persona que es un individuo dentro del gran mar que es la conciencia con mayúsculas. Entonces, allí se queda procesando, diríamos, procesando 3 días, 3 noches, que tendría que ver con cuerpo, mente, espíritu, y en mente involucraríamos las emociones también. Entonces, nos metemos para adentro, nos ovillamos y necesitamos hacer eso, necesitamos meternos para adentro de nuestro propio pez para evaluar nuestra vida, para evaluar nuestros vínculos de afecto, nuestra vocación, el uso del tiempo, del dinero, de todo lo que es el regalo de la vida, nuestra manera de aprovechar nuestros talentos, porque de eso se trata. Estoy aprovechando todo mi potencial, todo lo que yo soy. Entonces, Jonás, vaya a saber de dónde sale, no conozco a ningún Tomás hoy en día, pero a lo mejor hay algún oyente que se llama Tomás. Jonás evalúa que tiene que salir del pez, y sale del pez. Y además lo que dice es que cuando alguien sale del pez, en vez de vivir adentro, encerrado o en tormenta toda la vida o huyendo toda la vida, en cualquiera de las etapas, cuando alguien decide salir del pez es porque está metamotivado. Esto significa que es una motivación que va más allá del ego, que va más allá de si me van a querer o me van a aceptar, o si voy a hacer el ridículo, o si voy a ser rechazado, o quién soy yo para hacer esto. Sale metamotivado porque siente, por un lado, el derecho a desplegarse, pero por otro lado, la obligación ética, la obligación del ser, de necesitar servir, necesitar ser alguien activo en este proceso de evolución que no es nada más que nosotros seamos un origami. Dicen los científicos que el universo está en despliegue, la conciencia está en expansión. Entonces, si todo está para que la conciencia evolucione, está bien, ¿quién soy yo para brillar? Y ya nos lo preguntaremos, pero ¿quién soy yo para creerme con derecho a no participar, a esconder lo que sé, a replegarme, a anularme, a inhibirme? Entonces, hay que juntar coraje y salir del repliegue, aunque nos cueste, aunque nos dé temor y aunque sea contrario a un montón de condicionamientos de la personalidad. La esencia tiene que abrirse paso y ser, como se dice, por ejemplo, en el budismo zen, que también es parte de esta psicología, hay una expresión que es nuestra autonaturaleza inobstruida. Mirá qué expresión. Entonces tenemos que desobstruir esa autonaturaleza, esa naturaleza esencial, para que sea, porque eso es singularísimo, cada uno de nosotros es totalmente único. ¿Cómo no voy a dar yo mi parte al mundo? Vamos a una pausa musical, Virginia, después continuamos hablando sobre el complejo de Jonás. 0351-4200-700, ustedes pueden también participar dando su opinión, haciendo sus preguntas, compartiendo sus pensamientos, sus emociones. Y acá el 152-000040, mensajes de texto, ya los tengo en pantalla. Ya volvemos. Entre nosotros. Ingresa a facebook.com/radiomaria.ar y déjanos tu mensaje.
Radio María. Desde San Pedro de Jujuy estoy llamando. Quiero en este día felicitar a nuestro querido Papa Francisco y desearle que Dios no lo largue nunca de sus manos para que ilumine toda nuestra Argentina. Bendiciones. Y bueno, gracias Radio María, gracias. Bienvenidos a la mañana de Radio María, nuestro lugar de encuentro. Bienvenidos a Entre Nosotros. Seguimos con el complejo de Jonás, el miedo a la propia grandeza, al propio valor, a los propios talentos, al propio destino. Virginia Dowell está entre nosotros hablando sobre este tema. ¿Cuáles son las características por las cuales alguien puede suponer que está padeciendo de este complejo? En principio, Gabriela, lo he visto tanto, porque lo he visto en 30 años de ser terapeuta y de serlo en esta línea, y de ser docente en esta línea. He visto tanto a quien padece del complejo de Jonás, como he tenido el privilegio, como las parteras, de ver tantos nacimientos, de ver quién se va liberando de esas barreras que finalmente son autoimpuestas, porque necesitamos saber que las dificultades de crianza, por ejemplo, que pueden incidir en que alguien se sienta nada, se sienta nadie, los condicionamientos vitales, hay un momento de la vida en que necesitamos asumir nuestra capacidad de determinar nuestro futuro. Nuestro pasado ya no lo podemos determinar, pero sí podemos resignificarlo para considerarlo parte de nuestro patrimonio. Hay gente que siente esa inhibición de sus talentos, siente vergüenza de brillar, vergüenza de temor de ser criticado, que es otra señal, temor de hacer el ridículo. Y cuando digo temor, se expresa de muchas maneras, se expresa con una ansiedad psicológica, emocional, ante esto del pánico escénico, se expresa con síntomas físicos, sudoración, taquicardia, tensiones, dolores de cabeza, temblores, cuando tiene que salir al público, cuando tiene que hablar en un grupo. Y la verdad es que lo que tiene que decir o hacer no es confesar que ha hecho algo terrible, es, por ejemplo, mostrar una bella voz. Entonces, bueno, yo he visto, hay lagunas mentales, también hay síntomas a nivel del intelecto, confusiones que se producen, olvidos de las letras de una canción, de un poema que se va a recitar. Pero he visto, decía también como partera, la belleza de quien se empeña en superar eso y va saliendo a la luz y va desarticulando esas trampas que se tiende a sí mismo. Y diría yo que un punto de inflexión es la desdramatización, porque en verdad, en el momento en que yo voy a salir al público a decir un poema, y el complejo de Jonás me agarra, y quién soy yo para brillar, y no lo sé, y yo me dedico a otra cosa, y voy a hacer un papelón, y la verdad, ¿qué importa? Basta dar una vuelta por el hospital de niños, basta remitirnos a nuestros propios momentos verdaderamente difíciles y darnos cuenta de que ninguna de esas cosas es grave. Digamos que si yo tengo que hacer siempre digo una operación intraocular y todavía no rendí la última materia de oftalmología, sí, digamos que no es un complejo de Jonás, es sentido común. Pero la mayoría de las veces en que el complejo de Jonás nos atraganta, son cosas que
de sacarle gravedad y reírnos más de nosotros mismos. Lo natural sería que las disfrutemos y que inclusive si nos sale mal, nos salió mal, y nadie murió por eso, si nos reímos de eso todos juntos. Necesitamos agregar gracia a nuestra vida y aprender a disfrutar de sí mismo. A veces lo vemos como un pecado, como una cosa narcisista, egocéntrica, pero si yo estoy partiendo del punto de que lo sagrado está en mí, ¿cómo yo no voy a disfrutar de lo sagrado de mí? ¿Cómo yo no lo voy a dejar expresarse? ¿Qué? ¿Lo voy a dejar preso toda la vida dentro de mí? La otra vez di una conferencia, Gaby, sobre esto, y cuando la charla terminó, un poquito hace menos de una semana, venía la gente muy conmovida allí en la posada del té a agradecer. Y a cada uno, yo siempre le pregunto el nombre cuando viene a darme un abrazo, a agradecer, los miro a los ojos, me gusta tanto eso. Pero a cada uno esta vez le pregunté, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Y ya, en la primera se puso colorada y dijo, yo compongo canciones infantiles, dale, mandame 2 dentro de 2, 3 meses, dale. Y yo escribo, y a mí me gusta el teatro. Y bueno, dale, ¿por qué no? ¿Cuál es el impedimento? Y si el impedimento se presenta y es muy grave, a veces precisamos pedir ayuda terapéutica. Y si no, lo que precisamos es empezar a tirarnos a la pileta, como decimos. Si nos cuesta dar charlas, si nos cuesta decir quién soy yo para enseñar esto, quién soy yo para hacer un programa de radio, una buena manera es empezar a hacer las cosas como servicio. Entonces, dar una charla para las chicas de un hogar, para una zona carenciada, dar una charla en una biblioteca gratuita a cambio de alimentos para tal lugar, si el tema es dar una charla, o hacer un programa de radio, o cualquier cosa, tocar música, ok, hacemos un concierto y juntamos juguetes para los chicos para Navidad. Entonces, si uno eso al servicio, quizá me empiece a animar. Es ir desensibilizándose a algo que, ¿sabés qué? Alguna vez lo hemos hablado de esto. El miedo que atenaza más generalizadamente a los seres humanos no es ni el miedo a la inseguridad, ni el miedo a la muerte, ni el miedo a enfermedades terribles, porque hay gente que no le teme, por ejemplo, a la muerte, y sí le teme al ridículo. Vamos a hacer una pausa musical, Virginia, después vamos a ver qué dice la música al respecto de esto, y después me gustaría que me comentes qué diferencia hay, si es que la hay, entre este complejo de Jonás y lo que habitualmente se llama baja autoestima, que hoy está muy difundido. Claro que sí. Y al mismo tiempo, ¿cómo hace una persona para diferenciar si lo que tiene son realmente valores propios de su esencia, como vos decís, o es una película, que es otro riesgo, ¿no? Una película, una fantasía, porque así como tenemos fuerzas que nos achican, que nos encogen, también generalmente conviven con fuerzas que nos inflan. Sí, perfecto. Con una hiperinflación. No hablo de los verdaderos y consistentes talentos, sino una hiperinflación. Entonces, el individuo navega entre esas dos voces, entre la infladura del ego, y esta otra vocecita que como contraposición te dice de alguna manera, pero vos estás loco, vas a hacer el ridículo. Ya volvemos, música, por favor. Bienvenidos a la mañana de Radio María, nuestro lugar de encuentro. Bienvenidos a Entre Nosotros.
encanta el tema, dicen por acá desde Leones, provincia de Córdoba. Maestras, gracias por animarnos a desplegarnos. Creo que tengo ese complejo, voy a pedir a Dios me ayude, para poder servirle. Vero de Marco Juárez, bendiciones. ¿Qué más tengo por acá? ¿Cuánto aprendemos a perder a partir de estas situaciones que nos parecen conocidas? Dice Denis de Viedma. Justo para no ser cómplices de nosotros mismos. Gracias, dice María. Ay, Gaby querida, vos y tus temas que ponen el dedo justo ahí. Tis. No sé si Tis es el nombre o Tis es el ruido del dedito justo ahí de La Rioja. ¿Qué más tenemos? Feliz cumpleaños para el Papa Francisco, que Diosito lo bendiga eternamente y que la Virgen lo proteja con su manto. ¿Qué más tenemos por acá? Muchas gracias por este tema, me viene muy bien en este momento de mi vida. Escriben desde Goya, no sé quién, que no puso el nombre. Bueno, compartimos con Virginia Gawel esta mañana hablando del complejo de Jonás. Esto es el miedo a los propios talentos, el miedo al propio despliegue, el miedo a la propia grandeza. Y te preguntaba qué diferencia hay entre lo que es autoestima, que también hoy tiene mucha difusión, gracias a Dios, porque creo que es un problema realmente muy frecuente, el de la baja autoestima. Sí, cómo no, tomaría las dos cosas, porque lo otro que planteaste, esto de si es una fantasía a veces. La hiperinflación del ego a veces nos lleva a pensar que somos lo que en realidad todavía aún no somos. Sí, y justamente es parte del complejo de Jonás el interpretar el anhelo, que es una palabra que a mí me gusta mucho porque no es deseo, es como anhelo, el anhelo del alma por ser, por expresarse, respecto de lo que es el delirio de grandeza, por ejemplo, y el inflar algo, inclusive con metas sobredimensionadas, justamente para no cumplirlas. Entonces nos hacemos esa trampa, y me encantó esta amiga que llamó diciendo que somos cómplices de de nosotros mismos, ¿no? Ser cómplices de nosotros mismos. Entonces nos generamos una meta sobredimensionada justamente para no alcanzarla. Entonces necesitamos autoestima. Es una palabra patinosa para mí, pero ahora voy a decir por qué. En principio sí, desde el concepto más generalizado, pero yo quisiera ir un paso más allá para fundar otra palabra, porque yo tantas veces te lo he dicho y vos a mí, yo te quiero a vos, Gabriela, yo a vos no te estimo, no sé, al vecino de acá al lado que apenas lo conozco, lo he visto 2 veces, me parece una buena persona, pero uno quiere, ama a las personas más cercanas. A mi madre yo no la estimo, qué sé yo, a mis amigos los amo. Entonces, el autoafecto, la autoternura, el autoamor, inclusive la autoparentalización. Yo necesito superar el complejo de Jonás y me doy cuenta de que tendría capacidades, inclusive para disfrutarlas aunque no sean maravillosas. El talento a veces es la expresión. Por ejemplo, el marido de una amiga está yendo a clases de canto y él se pone en su casa, es una familia divina, él se pone en su casa los auriculares, las pistas de su maestra de canto y canta a voz en cuello. Y le pregunté yo a mi amiga, ¿canta bien? No, es horrible, pero disfruta tanto de lo que hace. Ay, que de solo imaginármelo. Claro, la hija y ella salen corriendo, pero él está feliz y ellas están felices de que él, que ha sido tan tímido, está en una etapa de expresar. Entonces, no es que va a dar un recital en el Luna Park. El truco está en que está siendo feliz expresando su voz. Entonces, si tenemos una fantasía que es inflada, la vida nos rectifica, nos corrige, nos dice, por acá no es, esto es un delirio tuyo. Ahora, las grandes cosas han empezado siendo un gran delirio, un gran sueño.
suelo pensar que Mandela deliró 27 años en su cárcel, tuvo mucho tiempo para delirar. Ay, Dios mío, sí. A ser presidente y va a generar todo lo que generó, ¿no? Y basta leer el poema que él siempre recitaba, soy el capitán de mi destino, como para darse cuenta cómo deliraba el negro. Sí, perfectamente. Entonces, las grandes cosas, inclusive las grandes cosas que uno ha hecho, aunque sean pequeñas o a veces no tan pequeñas. Yo imaginé el centro transpersonal cuando era una chica del campo y viajaba 6 horas diarias para ir a estudiar a la universidad psicología. Y yo venía de una familia muy pobre y no sabía ni siquiera qué era bien psicología, pero ya había empezado a meditar y a los 33 años dije, yo voy a enseñar esto. ¿Y quién sos vos? ¿Quién sos vos de 33 años, una chica del campo que apenas sabe de la vida para poner un centro transpersonal con una placa? Y la verdad es que yo, mi ego era bastante subestimado para mí misma. Venía de autoazotarme mal, de trabajar muy mal sobre mi ego. Pero dentro de mí yo sentía que si yo no hacía eso, traicionaba lo mejor de mí. Entonces, a pesar de la aflicción que me producía, yo tenía que hacer eso. Y si bien concuerdo con nuestra amiga Verónica, creo que hablaba de siento que están dentro de mí estas necesidades y le voy a pedir a Dios que me ayude a desplegarlas. Sí, creo que hay que pedirle, como cada uno lo sienta, a lo superior, inclusive a lo superior dentro de sí, ayuda para desplegar lo mejor de sí, para saber qué es, para tener el coraje de ir tanteando, porque no siempre la tenemos tan clara, ¿no? No siempre viene Jehová y dice, mirá, es Nínive. Hay veces en que uno no sabe y va tanteando y va buscando dónde servir, como decía Albert Schweitzer, ¿no? Pero solo es feliz si encuentra de qué manera servir y dónde hacerlo. Entonces, curiosamente, el autoafecto, la autoapreciación de lo que uno es, se afianza cuando uno empieza a ser. Empieza a ser y a hacer. Entonces, al desplegarme y ver qué era lo que había dentro de mí, empiezo a decir, mirá qué lindo lo que hice, mirá qué feliz que hice a la gente, mirá la carita de estas personas después de una conferencia, estoy haciendo algo que es bueno para los demás y eso me hace feliz. Entonces me voy dando cuenta de que es por ahí. Virginia, yo decía esta mañana un poco en chiste, ¿no? Porque soy una bailarina frustrada, una cantante frustrada, una poeta frustrada. En realidad no quiero darle todo el peso de la palabra frustración, pero en verdad he pasado por todos esos mundos en mi vida, y no me arrepiento de haber partido de esos ámbitos porque he encontrado siempre uno y otro lugar nuevo donde poder brindar lo que tengo. Pero es cierto que cuando, por ejemplo, escucho cantar a determinada persona, siento un tirón de extrañeza, o cuando veo bailar a determinada bailarina también, o cuando leo determinados poemas, también digo, ay, ¿cómo no tener esta pluma para expresar lo que se expresa? Así, con esto quiero decir que al menos yo en mi vida he descubierto, esto es algo personal, pero creo que puede pasar, no hay un solo Nínive, hay como muchos, ¿viste? Ay, me encantó eso. Hay muchos Nínives dentro nuestro. Exacto, y es como que uno va y por un lado, después por el otro, y qué sé yo, a veces como que se escapa cuál va a ser el lugar donde definitivamente florecer, o quizá vamos floreciendo un poco en cada Nínive, ¿no? Exacto, me encanta la manera en que lo estás diciendo también y que hayas autorreferido. Porque hay veces en que, Gabriela, y para quienes están escuchando allí, que lo siento en mi corazón, y quienes escuchen después la grabación, porque siempre están allí escuchando, todos tenemos zonas en donde nos gustaría, y no es un talento notable para nosotros, pero, también hay veces en que no hemos encontrado al jardinero apropiado. Tal cual. ¿Sabés qué? Con esa voz yo estoy segura de que si vos encontrás a la persona apropiada cantarías bellísimo. Y con lo que acabás de decir, y te conozco ya bastante, Gabriela, con tantos años en que estamos teniendo estas charlas, estoy segura de que vos podés escribir
como acabas de decir vos misma, las metáforas que vos usás. El punto es que hay alguien, permiso, ¿no? Pero me parece que allí hay un complejo de Jonás, porque hay un talento que todos lo vemos. Vemos esa voz y vemos esa manera de expresarte que si la volcaras a la escritura, y si alguien estimulara, ¿sabes qué imagen me viene? Yo vivo en esta casa donde estoy ahora rodeada de mucho verde, en un pueblo sencillito, orillas del pueblo, donde hay muchas estrellas porque casi no hay luces, y tengo césped, pero tengo también ese pastito que crece, que le dicen oreja de ratón, que es redondito. Sí, sí, es tan simpático. A mí me encanta para ponerlo entre entre las piedritas. Sí, alguien va a decir el nombre. Sí. Y Oreja de ratón se llama. oreja de ratón Sí. tiene muchos nombres, pero tiene un nombre científico. Y el señor que me ayuda con el jardín, el que me ayudaba antes, que ahora hay otro señor, Manzanita, el querido Manzanita, me dijo un día, le digo, ¿cómo hago para que crezca acá? Porque había tantas zonas peladas, de tierra árida, polvo. Me dice, ¿sabe por qué no crece ahí? No sé, tengo que plantar. No, riegue, usted riegue. Aunque le parezca que no hay nada, en ese polvo hay semillas. El año que viene usted me cuenta. Entonces empecé a regar la nada, a regar la nada, a regar la nada, y hoy mi casa tiene todo el parque verde. Entonces, donde nos parece que hay la nada, lo que precisamos es alguien que nos diga, rega ahí, porque parece que no hay nada, pero hay un talento que precisa que confiemos en él. A veces ese talento no es exactamente como lo imaginábamos. Yo en la concharla de la otra vez decía en relación a la danza, es cierto, por ejemplo, para la danza clásica hay una edad, pero para la danza contemporánea, por ejemplo, no. Yo tengo una amiga de más de 90 años que coordina un ballet que se llama 60-90, la querida Beba Agra. La conozco. La conocí, bueno, Beba tiene más de 90, yo la conocí cuando tenía 75, y tendría que cambiarle el nombre al ballet porque ella ya pasó esa edad y tiene gente de tan grandes edades, y todas danzan y son divinas. Entonces hay que encontrar el propio lugar. Cuando hallamos eso, hay veces en que hay, como vos decís, muchas Nínives, hay un lugar de vocación. Yo tengo muchas Nínives dentro de mí que conquisté y que voy descubriendo también, porque yo este año, por ejemplo, descubrí muy plenamente, en este 2013 glorioso para mí, tan difícil, uno de los más duros de mi vida, uno de los más gloriosos de mi vida, y lo digo feliz, porque conquisté tantas cosas, y una de ellas fue meterme de lleno en el trabajo por los derechos de los animales, que yo no sabía que me iba a generar tanta pasión. Entonces yo canto, toco instrumentos, escribo, soy una arriesgada. Fíjate vos, mi hermano, que trabaja en kinesiología y es maestro de escuela técnica y ha sido colectivero, bombero, es multitalentoso. Hace unos poquitos años empezó a hacer radio en forma amateur en Luján. Y anteayer, me manda un mensajito feliz diciendo que fue seleccionada para el Pre-Cosquín como locutor. Porque dijo, me voy a presentar. Entonces, el complejo de Jonás de él, la verdad que no existe, porque él es arriesgado. Dice, yo tengo un sueño y lo voy a hacer, porque si sale mal, ¿cuál es el problema? Porque él se ríe, el gordo se ríe, si sale mal, sale mal, y si yo cuento un chiste y nadie se ríe, me río yo. Es desdramatizar y disfrutar de eso, y como disfruta de eso, ¿sabes qué hace? Va a los geriátricos y cuenta chistes, y los abuelos se ríen, y a veces sucede que algunos abuelos, aunque cuenten chistes repetidos, se ríen igual, como a los niños les gusta que les cuenten el mismo chiste, se olvidaron. Sí. Entonces, bueno, él es feliz viendo reír. Entonces, no importa que no sea en Cosquín, es en el geriátrico más pobre de la zona, pero es. Voy a romper el embeleso porque siempre digo que una de las tareas más duras del periodista es romper el embeleso de aquel que está entrevistando, porque te cautiva o te conquista o te convence, y entonces poner un pero o hacer una pregunta es casi como romper un encanto, pero es mi obligación. El modo en que la haces es parte del embeleso para mí. Bueno,
y te voy... Oh, me olvidé, mira, me olvidé estoy tan embrujada que me olvidé. Ya me voy a acordar mientras suena la música. ¿Sabes qué? Pero no importa, yo también lo tengo en otras áreas. Embelezanos con tus preguntas que siempre son bellísimas. Me vas a hacer que me olvide. Ya me voy a acordar enseguida, ya volvemos enseguida. ¡Qué bonito! Riega en la nada. Te van a crecer orejas de ratón y otras cosas más. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el cuerpo y hazlo crecer. Reforéstame al amanecer, cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz nos dibujará mis tierras de la buena. Tu siembra será cosecha una vez más. Si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras. Y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siempre una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Y si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras. Soy de la provincia de Salta. Estoy en la ciudad de General Güemes. Estaba escuchando el programa y quisiera saber si la doctora podría recomendarme algún libro, alguna lectura para que me ayude sobre el tema que está tratando. Muchísimas gracias. Hola Gaby, buen día. Feliz día del Papa por su cumpleaños. Yo quiero compartir con vos porque vos sos una de mis pensamientos, de mi corazón, porque escuchando un programa tuyo tuve mi conversión, así que bueno, soy una mujer sumamente feliz. Era esas que escapaban para el otro lado cuando Jesús me llamaba, Dios me llamaba, yo escapaba para el otro lado. Pero bueno, salí, el pez me escupió y bueno, sigo. Este año me recibí de catequista, estoy trabajando para el Señor, he sido abuela el día 14 de Guadalupe, tengo el mayor, tengo 3 nietos, el mayor Matías Gabriel, la que le sigue, que es la hermanita de la que nació, Jazmín Camila, y ahora Guadalupe que llegó el 14. ¿Te imaginas que llegó para el pesebre? Estoy feliz, feliz, feliz. Y es la tercera frutilla de la torta que me regala el Señor. Hago lo que puedo poco más. Vivo lucho, sueño y vuelo cada día más, cada día más. Me vino la pregunta, ya me acordé. Virginia 2 en realidad era, en la primera. Vos comentaste, esto es un poco para tener un mapa, no sé si el mapa es demasiado estructurado, pero bueno, una visión
de lo que es nuestra psiquis, ¿no? Comentaste muy de paso que a veces esa misma inflación de nuestro ego, esa fantasía o esos imágenes de grandeza que tenemos, que nos imaginamos a lo mejor con todo el éxito, toda la fama o toda la realización, ¿no? Entonces, si voy a ser psicóloga, voy a ser una segunda Freud, si voy a ser pintor, voy a ser un segundo Picasso y todas estas cuestiones. Es una también estrategia, dijiste, del mismo complejo para inhibir, de alguna manera obstaculizar nuestra tareita de desarrollar nuestros talentos, ¿no? Entonces inmediatamente dije, pucha, ¿puede ser que seamos tan complejos? Es decir, ¿puede ser que un complejo genere su contrapartida? Esto es, hablo de un complejo que te está diciendo no podés, y genera una película en la cual vos sos el superhéroe, la superestrella, justamente con la intención de que los talentos o los valores no se desarrollen. Sí, sí, perfectamente es así. El ser un humano es una cosa tan difícil y vivimos en el reino de la polaridad, entonces es posible, sí, que un complejo, el proceso es así, fíjate. Uno se pone, por ejemplo, a escribir y quiere escribir algo maravilloso, así maravilloso. Entonces uno escribe la primera línea y allí aparece un factor muy importante en el complejo de Jonás, que es el crítico prematuro. Entonces escribe la primera línea y el crítico aparece, que es una vocecita interna que hasta es neurológicamente un conjunto de conexiones neuronales útil, necesario, pero si es a destiempo no sirve. Imaginémoslo como si fuera, no sé, un amigo que viene y dice, ay, esa frase que escribiste es muy larga. Y uno que le diría, déjame tranquilo, déjame tranquila, que quiero escribir, cuando termine yo te lo muestro. Entonces así necesitamos no pelear con el crítico prematuro, saber que lo vamos a necesitar, pero dejarnos ser al principio. Si vemos a nuestro niño que toma lápices de colores, ¿qué vamos a hacer? Decirle cuando puso el azul, me parece que quedaría mejor el amarillo. Dejarlo hacer. Esto lo decía Jung también, dejarlo hacer, no criticar, no juzgar. Entonces, estar de parte del proceso creativo. Porque si viene el crítico con pretensiones de que tenemos que ser Walt Whitman o un poeta célebre, dejarlo ser con simpleza. Y justamente para neutralizar, antidotar, como dicen los budistas, esos artilugios que hace el ego, primero necesitamos conocer al ego, lo cual es un trabajo de toda la vida. Uh-huh. Es como si uno supiera el sabor de un condimento. Cuando uno aprende, hay muchas prácticas para conocer al ego, aprende cuál es el sabor del ego. Es como aprender el sabor de la canela. Vos sabés que esta galletita tiene canela, porque ya le conocés el sabor. Y esto no es impedimento para que uno haga. Entonces veo que doy un recital y ahí está mi ego, que quiere que me aplaudan, que quiere que me venga la saludada al final. Y otra parte de mí lo que quiere es disfrutar de cantar y lo que quiere es hacer felices con el canto a los demás. Entonces veo una parte que es ego y otra parte que no. Entonces, si yo lo que quiero es desplegar, veo a mi ego, pero miro el mundo, miro la vida, miro la grandeza de tanta gente. Y decía Maslow, el que habló del complejo de Jonás, que uno va desarrollando una modestia, que es la modestia de ser solamente una partecita en el todo. Entonces, por grande que sea una persona, tiene que ser enormísimo como un Mandela para que tenga un brillo descomunal. La mayoría de nosotros somos luciérnagas. Entonces, yo la otra vez contaba un cuentito que tiene distintas versiones, pero una de ellas es simplemente en cuanto al temor a brillar, que es un cuento anónimo que la serpiente se encuentra con una luciérnaga y la luciérnaga ve que la serpiente la va a comer y le dice, pero te hice algo, ¿por qué me vas a comer? Las serpientes no comen luciérnagas. Y la serpiente dice, no me hiciste nada, pero soy parte de tu cadena alimentaria, yo creo que no. Y la serpiente le dice, efectivamente no. Pero entonces, ¿por qué me vas a matar?
Y la serpiente le contesta, porque no aguanto que brilles. Y Maslow dice sí que quien se atreve a ejercer su brillo, lo que va a experimentar es el temor a destacarse. Y hay que atravesar eso, Claro. porque como lo atravesó Juan Salvador Gaviota, que es uno de los libros que yo le recomendaría A esta señora. alta, como Juan Salvador Gaviota, que atraviesa el rechazo de su propia familia y de su propia bandada, porque no resiste traicionarse a sí mismo y volar solo para buscar comida y tener una vida chata. Entonces, en la historia él, al brillar, atraviesa muchos obstáculos, o sea que hay que estar preparado para que no todo vaya maravilloso. La vida va a presentar impedimentos, va a presentar críticas, y hay que ser fuerte para ir más allá de ellas, escucharlas para no ser necio, para rectificarse, pero seguir el anhelo, y sobre todo si vemos que esa es claramente nuestra misión. Esa palabra la planta en la psicología Maslow también. Nuestra misión, como cada uno la sienta, vamos a ir conquistando nuestras Nínives y vamos a sobreponernos a esas críticas. Si aprendemos a autoapreciarnos, a sentir autoafecto y a darnos autoapoyo, que va, como decíamos al principio, más allá de la autoestima, nos vamos a fortalecer en esa zona muy preciosa de nosotros mismos. Nos va a doler en el ego y en las periferias que nos critiquen, y sí, somos humanitos, pero nos vamos a levantar y vamos a hacer lo que hay que hacer. En el fondo sabemos lo que hay que hacer. Virginia, vamos un poquito al entorno, ¿no? Porque pasaste por este hermoso relato, esta fábula de la serpiente que quiere tragarla solo porque brilla, y acá aparece el tema de la envidia y la soledad de los que brillan. Me gustaría que hables un poquito de eso porque a veces realmente da mucho miedo, porque a veces también se pierden hasta los afectos más queridos, ¿no? Que uno podría cuestionarse, bueno, si eran realmente afectos sinceros, pero los costos a veces son muy altos. Mandela, así como es un sol, así también se vieron sus costos, ¿no? Cuanto más brillo hay, realmente costos más elevados, creo yo. Cuando los brillos son realmente significativos, nosotros seguimos a un crucificado, que hubo que matarlo para callarlo, y así, de ahí en más, cuántos otros profetas había que matarlos para callarlos. Hay un entorno, digamos, que hay que atravesar, como vos decís, seamos luciérnagos o soles, pero también hay, como contrapartida en este reino de la polaridad que vos también describís, noto con mucha frecuencia un depositar en el afuera la responsabilidad de mi propio camino, ¿no? Es el entorno el que no me deja, es la familia, es el trabajo, es el jefe, no me valoran, no me miran, no me reconocen, no me premian, Ambas cosas, me gustaría tu palabra. Y aprovecho también para decirle a la gente que quedan pocos minutitos si quieren grabar su opinión o su voz al 0351-4200-700 o al 152-000040, mensaje de texto. Sí, Virginia, te escucho. Me importa muchísimo esta pregunta que haces, porque el entorno sí va a cambiar en la medida en que nos desplegamos, sí va a tener aparentemente un costo duro y difícil el desplegarse, pero si lo miro, hoy que tengo 52 años y que me he quedado dentro del pez, he renunciado a brillar, he brillado, y hoy la verdad es que veo todo eso en la mitad de la vida como si fuera yo una anciana, súper joven, o sea que me siento muy vital. Yo también he vivido mucho y he mirado, he sufrido mucho, y entre sufrir por no desplegarme, que es terrible, sí, y sufrir por desplegarme, elijo lo segundo, que trae felicidad. Primero nunca la trae. Nunca hubiera imaginado una salida tan práctica. Sí, porque no desplegarse trae vínculos equivocados, personas que nos quieren y nos aman y nos adoran por razones erróneas, personas que nos quieren porque nos hemos achicado, personas que les gusta que seamos un bonsái, y uno quiere ser, quiere dar sombra, quiere dar frutos grandes, no mandarinitas de medio centímetro. Entonces, prefiero los costos del esplendor, a brillar mi amor, como suelo decir. Entonces, esos costos del esplendor
sí cambian nuestro entorno, pero quien nos ama de verdad pasa por un proceso en donde si nos ama, va a amar eso que verdaderamente somos. Y no solo eso, con frecuencia se va a atrever a desplegar su propio brillo. Y también van a venir a nuestra vida, como Juan Salvador Gaviota, nuevos compañeros de bandada. Entonces, me parece muy importante asumir los costos y saber que es mucho, mucho, mucho más caro no ser, no brillar, no ejecutar aquello que vinimos a hacer. Y que la mayoría de nosotros, casi ninguno de nosotros vinimos a ser un Mandela, un Gandhi, algunos sí, cuidadito. De modo tal que, aun cuando brillemos, va a ser un brillo en nuestro entorno y vamos a dejar, creo que yo, cenicitas, pero yo quiero consumir a fondo mi vela, mi varita de saumerio hasta que sea la última ceniza. No quiero guardar nada de nada. Quiero irme en paz sabiendo que hice lo mejor que pude. Y si con eso brillo y doy alegría en este mismo momento, ¿qué hubiera pasado si vos decidieras no hacer ese programa entre nosotros? Porque ¿quién soy yo para hacer radio? Hubiera dicho Gabriela. Y yo decir, bueno, no, me quedo acá en el campo, ¿qué soy yo para ser psicóloga? ¿Quién soy yo para hablar de estas cosas? Entonces, bueno, no estaría sucediendo este momento en común con tantas personas. Entonces, si aplauden o no, si alguien piensa, uy, lo que está diciendo esta mujer es distinto de lo que Freud dijo, esta mujer habría que quitarle la matrícula, la verdad no me importa. Perdón, si a alguien le ayuda al Bipalabra, acompañarle a que mañana o este año haga eso que no se animaba a brillar, mi amor. Y qué libro, como pregunta nuestra amiga de Salta, Abraham Maslow tiene libros muy accesibles, El hombre autorrealizado, La personalidad creadora, que son libros divinos de Editorial Kairos. Y hay un libro que quizás es más fácil de conseguir porque es de reciente edición, de Pema Chodron, que es una monje budista occidental, que se llama, ya el título lo dice todo, Empieza donde estás o comienza donde estás. Es decir, pero con este marido que tengo y mis papás, y este barrio, y este pueblo donde no pasa nada, y este mundo difícil, como decís, este entorno, empieza donde estás. Con este cuerpo, con esta edad, empieza donde estás. Donde estás es con ese entorno, ese marido, esos chicos, esa edad, ese cuerpo, esa estructura psicológica que tenés. Empezás donde estás, pedí ayuda para lo que te resulta demasiado difícil, y ocupate de cultivarte, de ser serio, porque también es cierto, no es que yo descubrí que tengo el don de sanación, entonces pongo un consultorio y pongo las manos y sano a la gente. No, hay que ir a la universidad, hay que capacitarse y recibirse de médicos, consultor psicológico, no sé, es terapeuta en 15 días, ni porque Dios bajó y dijo, tú tienes el don de sanar. Francamente me parece peligroso. Creo que hay que prepararse, sí, y eso no es complejo de Jonás, es sensatez. Descubro mi don, me capacito y salgo al mundo a convidarlo, no me achico. Hay momentos en que cuando las personas que escuchamos aquí en el aire van hablando, lo he vivido muchas veces, hay momentos en que por alguna extraña razón la hoguera se enciende más, brilla más, da más calor, y en esos momentos como este que te acaba de pasar a vos y uno lo siente, es lindo quedarse con ese calorcito y esa luz y escuchar un tema musical. Con todo gusto. Cuántas cosas diferentes que uno quiere.
otro lado, para Nínive. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza con trabajo sin medir las consecuencias. Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso. Así hay una tarea. Hago daño cuando callo lo que siento. Y un don. Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Peor es ser niebla y no tener faro. Uno mismo, así se llamaba, ¿no? Jorge Rojas, sí, uno mismo, qué temazo, ¿no? Voy a leerte, Virginia, y le voy a leer a toda la audiencia algunos de los mensajes, porque son muchos, algunos que leí este mensaje y no entiendo nada. ¿Pueden dar noticias que te enfríe? No sé a qué se refiere. Bueno, qué identificada me siento. Yo quería ser grande en la música y en el canto y empecé a cantar en la parroquia y sufrí mucho, pero hoy soy tan feliz cantándole a Dios, dice este mensaje. Bueno, otro que tiene que ver con el nombre, varios me escribieron dándome el nombre de la oreja de ratón de la que hablaba, se llama, ¡Ay, qué lindo! se llama Dichondra, dice. ¡Ay, gracias! Sí, exactamente. Un bello césped, dice María de San Rafael Mendoza, entre otros más pero este fue muy gracioso porque se ve que escuchó una partecita, dice, el ratón que tenía orejas grandes se llamaba Topollillo. ¡Ay, qué lindo! Ay, regala el topollillo. Amada Gabriela, vos tenés ese don, podés escribir porque cuando lees poesía lo vivís. Dale, hacé ese desafío. Bueno, después hay muchas preguntas que tienen que ver con el entorno que las acabamos de contestar, lo que pasa cuando las personas de tu entorno son críticos que te desalientan. Y una Lidia escribe, dice, comencé a escuchar tarde el programa, les cuento que estoy escribiendo un deseo desde hace muchos años y me hace mucho bien y lo comparto. Maravilloso, y maravilloso también alentarse a uno mismo. Si el entorno me desalienta, yo me aliento a mí mismo, en ese proceso de autocuidado. Fíjate vos, tienen tan gran talento allí para elegir las músicas, me encanta porque siempre digo, ¿de dónde la sacaron? ¡Qué maravilla! Es un mago, le digo yo. ¡Maravilla! En la canción de recién, donde habla de la lucha contra uno mismo y la batalla, es el principio de la historia, hasta que uno se da cuenta, y este punto es clave, que no hay que luchar contra uno mismo, porque sería como si yo luchara contra el dedo gordo de mi pie. ¿Cuál sería el resultado? O sea, ¿cómo luchar contra mí es desalentarme, es autosabotearme? Las partes de mí que necesitan salir a la luz, lo que necesitan es mi amistad. Como se dice en esta psicología, Maitri. Esto es amistad incondicional con uno mismo. Fíjate vos, tus amigas de la radio te están diciendo, vos podés escribir. Entonces no te dicen, ay, ¿quién te cree? Pero no ves cómo sos vos, ¿qué vas a saber escribir? No. Si yo soy amiga de mí, me autoaliento, me autocuido, ahora hasta vamos a hacer un retiro sobre eso. El autocariño, Maitri, no es luchar contra mí. Cuando empiezo a reírme de mí y a desplegar lo que tapaba el complejo de Jonás, empiezo a dejar de luchar y a ver que nada es grave y a divertirme en el mejor sentido con la vida, disfrutar de mí y de la vida. Muchas gracias, Virginia, por estar nuevamente entre nosotros. También mucho te agradecen aquí los oyentes que te envían saludos y te agradecen también de distintos lugares del país. Ya tenemos que ir cerrando nuestro diálogo y aprovecho también para desearte unas felices fiestas, una feliz Navidad y contarle también a la gente que Virginia Gawel está en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Pueden cliquear esta página en www.centrotranspersonal Buenos Aires, era, ¿no? No de Buenos Aires. Transpersonal.com.ar. Ahí está.
que ahora vamos a tener un sitio nuevo en enero con un montón de material, audios, videos, y el audio de este programa también queda ya, va a quedar subido la semana que viene en el muro de Facebook del centro o en el mío mismo de Virginia Gawel con G de gato y W, segundo muro. Allí va a quedar subido y hay un espacio donde están los programas anteriores que hemos hecho contigo, Gabriela, para quienes quieran escucharte allí. Y bueno, para mí es un regalo estar en radio contigo, porque fíjate vos la canción que pusiste, esta de Cultívame, no recuerdo. Reforéstame. Reforéstame. Exactamente, reforéstame, y yo te hablo de regar donde no había nada, y parece que estuviéramos todos en una misma mente cuando nos reunimos en la radio. Así que bueno, los quiero mucho, siempre es una emoción para mí, tengo la pielcita erizada, y sé que son muchísimas las personas, hoy hasta desde Paraguay me decían que los iban a escuchar, muchísimas las personas que les quieren a ustedes, que los escuchan siempre, y que bueno, es un honor para mí estar aquí, que la siento mi casa. En una misma llama nos fundimos en un abrazo, dando calor y luz, como lo hacemos siempre. Que Dios te bendiga. Te invitamos a vivir tu mañana